Vida y Salud Virtual 3D 360 2021 desde la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a la primera edición. Es un gusto presentarles en esta charla informativa que lleva por título Síndrome post-COVID, caída de cabello y afecciones cutáneas. Agradecemos su participación. Todo lo expuesto durante esta charla esperemos les sea de gran utilidad. La dinámica de esta charla informativa permitirá resolver sus dudas. Les sugerimos si hay alguna pregunta que surja durante la charla, la escriban en el chat dándole clic en el icono de pregunta que aparece en la parte inferior derecha. De esta forma, se podrá visualizar y darle respuesta al finalizar la presentación. Me complace presentarles a nuestro ponente Gabriela Soxpa, médico cirujano, máster en medicina estética y regenerativa, dermatocosmética y pelo, bariatria y nutrición clínica, flebología y ultrasonido Doppler. Ha tenido diplomado en medicina estética, Sociedad Mexicana Científica de Medicina Estética, diplomado en avances y alternativas en salud y estética en medicina, diplomado en bariatria y nutrición, miembro del Colegio de Profesionales de Medicina Estética AC, diplomado en flebología y ultrasonido Doppler, participante de numerosos talleres y actualizaciones en el área médico-estética. También ha tenido cargos y colaboraciones como directora general de clínicas Medistetic, médico staff y speaker de hospitales Diomed, médico especialista colaborador, Código en Salud. Ha también participado en Heraldo Magazine, en Heraldo TV, Salud TV, Televisa Sección de Salud, InStyle Magazine y otros medios impresos y digitales. Impartición de cursos y talleres en el área médico-estética. Sin más preámbulos, cedo la palabra a la doctora Gabriela Soxpa, dándoles la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Bueno, pues hoy vamos a tocar un tema que, pues la verdad, ha tenido mucha controversia. Sabemos que el COVID ha sido una enfermedad que nos ha venido a cambiar toda la vida, nuestras actividades, nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con las otras personas. Entonces, es muy importante que se conozca toda la información que se tiene acerca de esta patología y las consecuencias que puede tener posteriores a que se adquiere esta enfermedad. Mi tema de hoy se llama síndrome post-COVID, caída de cabello y afecciones cutáneas.
Era para mí muy importante platicar acerca de esto porque hace unos días a mí se me ocurrió subir un video a las redes en donde justamente yo hacía hincapié en toda la sintomatología que presentan los pacientes después de que tuvieron COVID, a pesar de que sus pruebas de PCR ya salen negativas. Y me encontré que posterior a subir este video, la gente se acercaba, me hacían muchas preguntas, me agradecían y me decían que muchos en su casa, en sus trabajos, les decían que estaban locos porque ellos tenían síntomas en donde estaban deprimidos, se sentían muy cansados, había dolores articulares, dolores de cabeza, no habían recuperado al 100 el olfato y el gusto. Entonces, hay pocos estudios, realmente esta enfermedad es muy nueva, no sabemos todavía si a 3 años, a 4 años se van a presentar sintomatologías o se van a presentar repercusiones de las personas que tuvieron esta enfermedad. Se ha visto que en pacientes asintomáticos que realmente no presentan eh, fiebre y que por casualidad fueron diagnosticados por COVID porque se hicieron la prueba o porque estuvieron en contacto con otra persona. Cuando se hacen estudios de laboratorio y gabinete, se encuentra que sí hay daño funcional en los órganos. Y son pacientes que te refieren que nunca tuvieron un dolor de cabeza o que tuvieron gripe o que tuvieron temperatura en algún momento. Y sin embargo, en estudios clínicos podemos comprobar que sí hay una afección, que los órganos sí se alteran, que el sistema inmunológico sí se altera a pesar de que no tengas esta evidencia de síntomas clínicos. Uh-huh. Bueno, nuestro grupo o las clínicas en donde nosotros trabajamos se llaman Medixtetic. En Medixtetic contamos con muchos tratamientos de medicina estética, pero además estamos apostando por la medicina regenerativa, que es algo muy novedoso. La medicina regenerativa va enfocada en la prevención, en que el paciente no se tenga que esperar a que ya tenga este deterioro sistémico o que tenga este envejecimiento, sino que nosotros podamos dar tratamientos que nos ayuden a prevenir ese envejecimiento, que si bien no lo podemos detener porque todavía no hemos encontrado la fuente de juventud, pues sí podemos retrasarlo o hacer que nuestro organismo llegue en condiciones más óptimas. Bueno, sabemos que la enfermedad COVID o que este virus no es una enfermedad exclusivamente pulmonar. A pesar de que la afección principal es respiratoria, tenemos que entender que esta enfermedad es una enfermedad sistémica. Se ha visto que pues lesiona los pulmones y que los pacientes posteriores o que tuvieron una enfermedad COVID grave, severa, que estuvieron intubados, meses posteriores pues tienen que tener tratamientos para ayudar a regenerar estas lesiones que causa la enfermedad. Se ha visto que el corazón también se encuentra afectado. Esta enfermedad, como yo lo comentaba, se da a nivel sistémico y estudios posteriores que se han hecho en estos pacientes se ve que hay una inflamación en el área cardíaca y que puede ser un precedente para que los pacientes desarrollen alguna enfermedad cardíaca, alguna insuficiencia cardíaca, problemas de hipertensión que a lo mejor no tenían antes de contraer la enfermedad. El cerebro también se ve afectado. Se ha visto que hay un riesgo mayor para que los pacientes desarrollen Parkinson, Alzheimer. Hay una inflamación también de los nervios, hay una cascada de citoquinas, hay una cascada de la respuesta inflamatoria y se ha visto que el cerebro también se inflama. Además de que el cerebro va a sufrir hipoxia porque sabemos que los niveles de oxigenación bajan, es una consecuencia cuando contraes este virus. Entonces, el cerebro va a sufrir hipoxia, va a tener menos oxigenación. Es por eso que muchos pacientes van a presentar pérdida de la memoria,
dificultad para concentrarse. Eso es algo muy común que yo escucho en mis pacientes que dicen que les cuesta mucho trabajo recordar las cosas y que de pronto les cuesta mucho trabajo concentrarse en una lectura, concentrarse en una clase. Entonces, se ha comprobado que hay una afectación a nivel cerebral y sabemos que el cerebro controla todo. El sistema límbico, las emociones, recordar también que en la parte de depresión, pues tenemos ahí finalmente todos los procesos se van a alterar, entonces los pacientes se pueden sentir con depresión, pueden tener dificultad para, si no tienen anosmia en su totalidad, pueden perder el gusto y tenemos que entender que hay una relación muy estrecha entre que tú puedas oler un alimento y hay una relación del 80% contra el gusto. Entonces, muchas veces si el paciente pierde el olfato o pierde el gusto, ahí ya tenemos una lesión a nivel nervioso. Y se ha visto que hay pacientes que pasan muchos meses sin poderlo recuperar, a pesar de que ya clínicamente o por pruebas de laboratorio ya salgan negativos en sus pruebas. Coágulos sanguíneos. Esta enfermedad también presenta que la sangre se espese y que haya mayor formación de coágulos sanguíneos. Los pacientes pueden presentar insuficiencia venosa, insuficiencia arterial y los pacientes presentan mucho edema, empiezan con síntomas de piquetes, comezón, pesadez, edema. Y estos síntomas, claro que se pueden revertir y ahorita vamos a hablar un poco acerca de las nuevas terapias que se pueden utilizar para revertir todos estos síntomas que se empiezan a presentar. Problemas del estado de ánimo, fatiga. Se ha visto que en el 80% de los pacientes continúan con fatiga, con este cansancio, con esta dificultad para hacer sus actividades meses posteriores a que presentaron la enfermedad. Se ha visto que hay un desgaste muy importante, todo el organismo está alerta, se tiene que entender que el cuerpo está siendo agredido. El cuerpo es realmente mágico, nuestro cuerpo tiene esta capacidad de defenderse, tenemos un sistema inmunológico que son, pues bueno, todas estas células, todas estas enzimas, todas estas proteínas, todo este gran sistema que va a estar listo para ir a atacar a cualquier invasor que quiera dañar el organismo. Realmente el ser humano es mágico. Cuando estudiamos medicina nos damos cuenta de que es increíble. O sea, no sabemos cómo todo está diseñado, cómo todo es tan perfecto, cómo somos una máquina perfecta que tiene esta capacidad de poderse defender. Entonces, cuando entra la enfermedad, pues todas nuestras células están muy concentradas en tratar de destruir ese virus, en tratar de recuperar y regenerar los órganos más importantes. Entonces, el desgaste que sufre el organismo es demasiado. Es por eso que, por ejemplo, si nosotros sufrimos una cirugía, se dice que hay algo que se llama respuesta metabólica al trauma, o cuando nosotros tuvimos un accidente, se da esta respuesta metabólica al trauma. Y dependiendo de qué tan grave sea la lesión, podemos tardar hasta 1 año para recuperarnos. Ahora, con esta enfermedad que estamos viendo que tiene daños a nivel sistémico, pues imagínense, a lo mejor pueden ser 2 años en lo que el cuerpo termina de regenerarse y eso es muy importante de entender. ¿Qué es el síndrome post-COVID? Bueno, tenemos que entender que aunque la mayoría de las personas de esta enfermedad se recuperan en algunas semanas, hay algunos que, aunque hayan tenido enfermedad leve, continúan presentando síntomas después de que se les hace esta prueba de PCR. Aunque tu PCR salga negativo, estos pacientes llegan a presentar sintomatología. Es el alargamiento de la presentación de estos síntomas. A eso le vamos a llamar síndrome post-COVID. Y si existe, si tú tuviste COVID y piensas que te estás volviendo loco o que tienes problemas de ansiedad, no, realmente sí hay una respuesta clínica. Ya se empiezan a hacer muchos estudios, ya se empieza a ver que hay mucho más artículos acerca de todas las consecuencias que da esta enfermedad. Por eso es muy importante que a pesar de que nosotros
nos vacunemos, nos sigamos cuidando. Sí es importante cuidarse y yo siempre considero que aunque te vacunes y todo esto, evites que te dé esta enfermedad, porque ya estamos viendo que los pacientes que son asintomáticos no están exentos de presentar un daño a nivel orgánico. Entonces, ¿qué es mejor? Que no te dé. Yo creo que es mejor que no te dé, aunque tengamos vacunas y todo esto, lo mejor es evitar que contraigas esta enfermedad. Además, el hecho de que estés vacunado no significa que no te puedes contagiar. La vacuna finalmente nos va a proteger o nos va a evitar que tengamos una complicación mayor o muerte. Sin embargo, no nos exenta de que podamos contraer la enfermedad y tampoco nos exenta de que podamos tener alguno de estos síntomas o que podamos presentar este síndrome post-COVID, que es algo muy, muy importante que todos entendamos. Además de que este virus finalmente está mutando, entonces si empiezan a cambiar todas las características del virus, las vacunas también se tienen que modificar y entonces tendremos que aplicar otro tipo de vacunas diferentes. Es por eso que lo ideal es seguirnos cuidando y evitar a toda costa que nos dé este virus. Yo lo ejemplifico como cuando a una persona, bueno, como cuando una persona va y saca una copia. Tu primera copia puede ser muy parecida a la original, pero si ya te vas a la copia 100, ya ni siquiera se alcanza a distinguir. Así es como se va transmitiendo este síndrome. Entonces, es por esto que tenemos que entender que este virus puede tener muchas modificaciones y que todavía puede tener daños en las diferentes naciones. Entonces, hay que seguirnos cuidando, hay que seguir con la guardia en alto, hay que usar cubrebocas, todas las medidas higiénicas de salud, hay que seguirlas implementando porque yo creo que todavía nos falta. Pero bueno, esta charla no es para asustarlos, es para que tengamos el conocimiento de qué es lo que está pasando, de qué es lo nuevo que se empieza a conocer de este síndrome post-COVID y de que sí hay alternativas para que nosotros podamos mejorar o revertir esta presentación de síntomas. Bueno, hemos visto, hay pocos artículos, hay poca literatura. Como les decía, esto es muy reciente, pero ya empieza a haber mucho más estudios porque ya vamos a cumplir prácticamente, si no es que ya cumplimos el año de que empezó esta nueva infección a nivel mundial. Hay un artículo científico en Estados Unidos que se llama Síndrome post-COVID en el paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y hacen una pregunta, un caballo de Troya. Y esto va muy referido a que justamente no sabemos, al ya instalarse este virus en nuestro organismo, si a lo mejor se puede reactivar, si a lo mejor va a disminuir nuestras defensas y pues la presentación de estos síndromes, de estos síntomas que se presentan meses posteriores a que en teoría ya pudimos vencer el virus, ¿ok? Los síntomas, perdónenme, más comunes que se presentaron en este estudio fue fiebre, tos, fatiga y disnea, que es dificultad respiratoria. Y aquí en este estudio pues empiezan a hablar acerca de este síndrome post-COVID. En el estudio publicado mostró que el 90% de los pacientes recuperados presentaban síntomas 3 meses después de haber contraído el virus. Yo en estos videos que he estado subiendo a las redes, que realmente me sorprendió que se hicieran virales, han tenido 1 millón de vistas, porque tocan temas de los que hay muy poca información. Encontré que la mayoría de las personas me decían que más allá de 3 meses, hasta 6 meses que les dio COVID, seguían presentando síntomas que se relacionan con este síndrome. Este estudio señalaba que los síntomas más persistentes serán fatiga y dificultad respiratoria. Y esto tiene una razón muy importante que vamos a explicar más adelante. El artículo también menciona otro estudio reciente en el cual un grupo de expertos realizaron resonancia magnética cardiovasculares a 100 pacientes que se habían recuperado de COVID.
y se encontró que el 78% de los pacientes presentaban una afección cardíaca. Esto es algo muy importante. Hay una inflamación a nivel cardíaco y esto es un hallazgo importante porque esos pacientes ya quedaron tocados para toda su vida y tienen mayor riesgo de presentar una enfermedad cardíaca. Entonces, es algo muy delicado. O sea, las personas no entienden que al final, siendo asintomático o no asintomático, si ya tu organismo tiene una lesión, tú ya tienes mayor riesgo de presentar muchas patologías. ¿Cuáles son los síntomas más comunes que se han integrado en el síndrome post-COVID? Fatiga, ya vimos que es de los más importantes. Y aquí muchos de los pacientes o de la gente que me ha escrito me decían eso, es que mi jefe no me cree, en mi casa no me creen que estoy muy cansado. Y pues tenemos que entender que el cuerpo estuvo meses peleando contra una enfermedad, contra una infección, y el desgaste es muy importante. Y lo que yo comentaba, si cuando una mujer tiene un parto o una cesárea, se ha comprobado que tardas hasta un año en cicatrizar esas lesiones. Entonces, con este virus que se da a nivel sistémico, pues tenemos que hacer más estudios para entender cuánto es el tiempo de recuperación real de los pacientes. Falta de aire al respirar, dificultad respiratoria, eso es algo muy común y esto se da porque hay lesiones en los tejidos pulmonares y los pacientes que a lo mejor tuvieron COVID, independientemente de la edad, porque hemos visto que en cualquier edad se puede presentar el síndrome post-COVID, tanto en pacientes jóvenes. A mí me ha escrito gente o personas. Tengo un chico de 18 años que le dio enfermedad COVID grave y él ya tiene 6 meses y sigue presentando sintomatología. Se siente muy cansado, tiene dificultad respiratoria, perdió mucha masa muscular, y era un chico sano, no tenía comorbilidades, que quiere decir que no tenía otro tipo de enfermedades. ¿Y por qué le dio de esa manera? Es algo que todavía se desconoce. Se ha estudiado que a lo mejor hay características genéticas, pero realmente todavía nos falta mucho de descubrir acerca de este virus. Tos es algo que puede persistir a pesar de que los pacientes salgan negativos en sus pruebas. Dolor articular, eso es algo muy común que me dicen los pacientes, que de pronto un mes sienten dolor de rodilla y se inflama y de pronto es dolor de muñeca y algún día es dolor de codo. Y esto se da porque hay mucha acumulación, el drenaje linfático se vuelve mucho más lento, el metabolismo se vuelve más lento y estos pacientes tienen mucho edema, tienen mucha retención de líquidos, de toxinas, y a estos pacientes se les puede ayudar mucho con rehabilitación. Hay masajes especiales que ya se utilizan, hay el masaje oncológico, que en el área de la medicina estética oncológica son masajes que ayudan mucho a disminuir los dolores, que ayudan a activar la circulación y que si se hacen de forma correcta pueden integrarse en un tratamiento de un paciente que esté sufriendo una enfermedad crónico-degenerativa o una enfermedad más grave como cáncer. En el caso del dolor articular, hay masajes que si se hacen de forma correcta con personas que tengan los estudios y que estén certificadas en la aplicación de este tipo de tratamientos o de este tipo de masajes, se pueden revertir los dolores y se puede ayudar mucho a los pacientes. Dolor de pecho, dolor en los músculos, obviamente hay mucho desgaste, hay pérdida de la masa muscular, los pacientes bajan mucho de peso. Dolor de cabeza, esto es algo muy común también que los pacientes me refieren. De pronto taquicardias, y es aquí porque los pacientes les dicen, tienes ansiedad, seguramente quedaste como traumado porque te dio el virus, y no, realmente muchas veces las taquicardias pueden estar relacionadas con esta inflamación cardíaca, y si el paciente fue asintomático,
muchas veces el médico, no todos los médicos, muchas veces el médico dice, bueno, pues no tienes síntomas, ve, guárdate a tu casa tus 15 días, espera tu recuperación, tu PCR está negativo, pero no nos vamos a estudiar más a fondo y puede ser que ese paciente sí haya quedado con una lesión. Entonces, las taquicardias pueden tener ahí una relación con una insuficiencia cardíaca que muchas veces no se estudia porque el paciente en apariencia es asintomático. Pérdida del olfato y del gusto. Y lo que me han comentado los pacientes y que con este video que les cuento que subí, que ha sido viral, es que a pesar de que pasen 6 o hasta 8 meses, de pronto pueden perder el olfato totalmente o la otra que tienen es que cambia el sentido del gusto y del olfato. Los pacientes me refieren que sienten muy amarga la comida, o que de pronto las cosas les huelen echadas a perder y que les huelen muy fuertes y sin que sea así. Entonces, ahí vemos que hay una alteración a nivel nervioso, que los receptores olfatorios también sufren, hay una inflamación y también sufren una lesión, y esto también es reversible con buena terapia y con buena rehabilitación. Problemas de memoria, lo decíamos, puede ser porque a lo mejor hubo un evento vascular cerebral condicionado por la hipercoagulabilidad que da la enfermedad. Puede haber infecciones agregadas, muchas veces hay encefalitis, hay inflamación del cerebro como tal, hipoxia, tenemos que recordar esta parte que pues finalmente hay falta de oxigenación y muchas veces el cerebro, pues ciertas zonas importantes del cerebro no tienen la oxigenación óptima. Puede haber falta de concentración o dificultad para dormir y eso es algo también muy común, muy, muy común. Erupciones, se puede haber lesiones en la piel y algo que les asusta mucho a todos es que me dicen las pacientes, doctora, me levanto, me paso el cepillo y se me caen a mechones, el cabello se me cae así a pedazos, me voy a quedar calva. No, afortunadamente también ya hay tratamiento y se ha visto que no es una alopecia cicatrizal, es decir, que no es una alopecia que no pueda ser reversible, también hay opciones, pero pues es algo muy importante. Finalmente vienes cansada de una enfermedad difícil, recuperarte, eres una guerrera, lograste salir de la enfermedad y todavía si tu estado emocional no es el adecuado, el óptimo, está bajo, y tú empiezas a ver que estéticamente, pues perdiste mucho peso, tienes mucha flacidez, hay mucha resequedad y además estás perdiendo el cabello, es algo que finalmente emocionalmente sí afecta a los pacientes y se ha visto que las emociones tienen una relación muy importante. Si tú te sientes bien, te ves bien, el sistema inmunológico para arriba. Y se ha visto que los pacientes que sufren de depresión, el sistema inmunológico para abajo. Entonces es algo muy importante que sí tenemos que tomar en cuenta y que sí tenemos que hacer caso a nuestros pacientes que presentan este síndrome. Acaba de salir hace poco un artículo en donde se han descrito más de 50 síntomas que se presentan en el síndrome post-COVID. Entonces, aquí entendemos por qué tenemos que evitar que nos dé la enfermedad, ¿no? Pero bueno, si ya te dio la enfermedad, tenemos que poner atención a esto, porque es muy importante que tengamos la rehabilitación y el tratamiento adecuado. Se ha visto que al menos el 80% de las personas que sufrieron COVID presentan alguno de estos síntomas o varios. Entonces, pues como podemos ver, la lista es muy amplia y es por eso que la clave va a estar en la rehabilitación. La rehabilitación es la clave para que estos pacientes tengan mejor calidad de vida y puedan tener una verdadera recuperación. La rehabilitación tiene que ser de forma integral, o sea, esto debe de implicar que tiene que ser sistémica. Si es una enfermedad sistémica, la rehabilitación tiene que ser sistémica. Tenemos que ver todas las áreas,
tanto muscular, esquelético, respiratorio, resistencia. En el caso de los pacientes que tienen pérdida olfatoria, hay que hacer rehabilitación. También para el gusto hay rehabilitación. Los pacientes que tienen insuficiencia venosa, hay masajes que yo les decía nos pueden ayudar a activar la circulación y activar el drenaje linfático. Entonces, la rehabilitación es la clave para que los pacientes tengan una buena recuperación. Bueno, ejercicios respiratorios. Los pacientes tienen que hacer ejercicios en las diferentes posiciones que tienen de vida, respiración diafragmática, sentado y acostado. Esto es muy importante. Si tú mejoras y haces rehabilitación respiratoria, se ha visto que el 80% de los síntomas post-COVID van a mejorar. Entonces, lo más importante de la rehabilitación son los ejercicios respiratorios. Hayas tenido síntomas, hayas sido asintomático, hayas tenido enfermedad leve o enfermedad grave, yo siempre sugiero que todos los pacientes que tuvieron enfermedad COVID tienen que hacer rehabilitación. Si no tienes un rehabilitador o no puedes ir a rehabilitación o por alguna causa no puedes tener una valoración, puedes hacer estos ejercicios soplando globos. En las redes ya hay mucha información acerca de estos ejercicios y hay aparatitos especiales, esos aparatos en donde soplas y tienes que levantar la pelotita. Esos aparatos son especiales y pueden ayudar justamente a que tengamos esta distensión de los tejidos, a que se empiecen a regenerar los tejidos y que tengamos esta estimulación. En la parte musculoesquelética es muy importante todas este tipo de actividades que nos van a ayudar a activar lo que son la musculatura. Hay muy buenas alternativas. Aquí en Expo Vida y Salud he visto que ya tenemos yoga, que tenemos muchas pláticas muy interesantes que nos pueden ayudar justamente con la parte también de relajarnos, de bajar un poquito la ansiedad y que nos pueden ayudar a recuperar justamente el tono muscular y ayudarnos, movilizarnos. Esto va a activar circulación, va a aumentar el drenaje linfático y son ejercicios que sí se deben de realizar. En Clínica Medixtetic nosotros hicimos justamente estas imágenes en donde nosotros damos ejercicios muy sencillos que puedes realizar en casa para que empieces a hacer esta rehabilitación. Otra opción, los podemos invitar a una valoración en donde nosotros ya les podemos armar de forma personalizada. Si tú tuviste COVID, tienes mucha sintomatología del síndrome post-COVID, se te hace una valoración, se te hacen tus estudios clínicos adecuados y entonces nosotros podemos ya recetarte o indicarte de forma profesional una terapia de rehabilitación. Perdónenme, esta es otra de las imágenes. Estos son ejercicios respiratorios también que puedes realizar en casa y si se dan cuenta, pues no necesitamos ninguna herramienta especial. Rehabilitación olfativa. Hay poca información acerca de esta rehabilitación, pero se conoce que en el caso del olfato y el gusto, claro que se puede estimular y claro que se puede mejorar. Los alquimistas, las personas que se dedican a hacer comida, los enólogos, saben que tienen cierto estudio y desarrollo, tienen que ir desarrollando su olfato y su gusto para las actividades diarias y está comprobado que ellos lo tienen mucho más fino. Entonces, la rehabilitación sí puede ser una parte fundamental para la recuperación del olfato y del gusto. Aquí entran todo lo que son aceites esenciales. Sabemos que hay receptores olfativos que van a tener se va a recibir esta señal y que van a tener acciones a nivel neurológico, entonces sí funciona. Una opción que tú puedes hacer en casa, si a lo mejor perdiste el olfato y perdiste el gusto, que ya vimos que están totalmente ligados, es que tú por día escojas 3 esencias y cierres tus ojos y empieces a reconocer estas esencias. Es muy importante, es parte de la vida. Nosotros tenemos que entender que el olfato y el gusto nos evocan emociones, nos evocan recuerdos. Entonces,
es algo que el paciente no puede perder y que sí es importante dar rehabilitación. Muchas veces todo lo que es el sistema olfatorio, todo lo que es cornetes, puede haber inflamaciones crónicas, puede haber inflamaciones de vasos sanguíneos. Entonces, sí es importante que no lo dejes porque muchos de los pacientes dicen, no, pues es que me dio y a veces el médico te dice, no, pero lo va a recuperar en un mes y pasan 3 meses y no lo recuperas. Sí es algo muy importante que se tiene que dar atención porque a lo mejor la lesión puede ser más grave o puede ser más allá. Entonces, sí es importante una consulta al respecto para que se descarte que haya una lesión mayor. Pero la rehabilitación funciona muy bien y les va muy bien a los pacientes. Hay pacientes que ya les he estructurado estos pasos de rehabilitación y 3 meses y los pacientes están recuperados. Entonces, sí funciona. Y vamos a esto que es muy importante. Esta escena es dramática, sobre todo para las mujeres. Bueno, yo creo que para los hombres también es una parte muy importante, pero es dramático cuando tú te levantas y se te caen así a pedazos el cabello. La verdad es que sí nos genera mucho estrés, sí nos genera mucho tema con el autoestima y lo que yo comentaba, sí pueden bajar las defensas. Se ha comprobado que esta caída de cabello tiene una relación con el desgaste. Sabemos que el cabello se cae por estrés, el cuerpo finalmente sufre estrés, sufre oxidación y pues como yo lo explicaba, para el cuerpo es menos importante el cabello que el corazón, que el pulmón, que el riñón, que el hígado. Entonces, muchas veces en cuestión piel, en cuestión de folículo, pues el cuerpo siempre va a priorizar. Entonces, el estado de hidratación y de nutrición del cuero cabelludo no va a ser el mismo. Como yo comentaba, el desgaste que tiene el organismo es muy fuerte. Entonces, sí es muy importante que les demos nosotros tratamiento. ¿Cómo se da tratamiento a estos pacientes? Lo primero que tenemos que hacer es la alimentación. La alimentación es la parte más importante para que el cuerpo empiece a regenerar. Nutricéuticos, que aquí vamos a hablar de todos los alimentos que son funcionales, todo lo que son minerales y vitaminas que son funcionales. Algo que ha pasado estos tiempos de COVID y que es indiscriminado es que los pacientes dicen, no, es que yo me estoy tomando mis vitaminas y me estoy tomando y estoy haciendo y a veces exageran con la cantidad de multivitamínicos que están tomando y no saben que pueden dañar el hígado. Entonces, no es que yo voy a la farmacia y selecciono mis 3 frasquitos de vitaminas y me las tomo, porque no sé si en lugar de favorecer puede ser contraproducente. Los multivitamínicos, todos estos, pues nutricéuticos tienen que ser enviados por el médico y se tienen que dar de acuerdo a las necesidades del paciente. Porque yo me he encontrado que llegan los pacientes, me ponen todos los frasquitos y resulta que están tomando mucha más vitamina D de la necesaria, mucho más complejo B del necesario o lo están duplicando y entonces pueden presentar acné y otro tipo de patologías. Entonces ahí mi sugerencia es no hacerlo, siempre una valoración médica para que te recomendemos lo indicado. Hay terapias, ya hay mucha paratología para que tú puedas regenerar y oxigenar ese folículo piloso. Existe carboxiterapia, alta frecuencia, ácido hialurónico. Y aquí la buena noticia, esta caída de cabello o efluvio telógeno no cicatrizal, porque así se llama clínicamente, no es permanente. Se ha visto que con buen tratamiento y a veces hasta sin tratamiento, si el paciente tiene buena alimentación, empieza a parar. Pero lo que yo sí siempre sugiero es una buena valoración para que se pueda hacer ese diagnóstico diferencial. Entonces, lo que yo les explicaba, la alimentación, un diagnóstico oportuno, eso es muy importante y dar tratamiento regenerante. Hay muchas opciones, en Medixetic tenemos muchas opciones para los pacientes que tienen esta condición. Y afecciones de la piel, algo que hemos visto que es muy común. Y pues aquí hay muchas causas de lo que puede ocurrir aparte del síndrome post-COVID, ¿no?
Uno, pues bueno, que es muy común, las manos, la descamación de manos, dermatitis, todas estas lesiones, porque todo el tiempo estamos utilizando gel alcohol. El alcohol, desafortunadamente, es una molécula que deshidrata mucho la piel. Se ha visto que seca la piel y que puede alterar el pH de la piel, haciendo que, además de que se instalen microorganismos, podamos tener este tipo de problemas de dermatitis, se alteran todas las condiciones o microclima cutáneo de la piel y los pacientes pueden presentar resequedad, comezón, descamación, y esto pues no es causa de que te haya dado COVID, sino es causa de la situación en general. Cosas que yo sugiero en este tipo de pacientes, pues mucha hidratación, siempre lavarse las manos si saliste, porque las personas que de pronto tenemos que hacer actividades o enfrentarnos al mundo real que no podemos estar guardados todo el tiempo y llegas a salir al súper o tienes que ir al banco y así, pasas por diferentes lugares en donde te reparten alcohol, espuma, con diferentes características a diferentes porcentajes. Entonces lo que tienes que hacer es llegar a casa, lavar muy bien las manos y tener una buena crema hidratante. Si sufres de dermatitis atópica, en esos pacientes lo que hay que hacer es pues hacer una valoración para mandar los tópicos adecuados. Hay una afección. Sabemos que la piel es el órgano más grande del cuerpo, entonces no es prioridad, como yo lo comentaba, para el organismo en ese momento. Es más importante el cerebro, la respiración, el corazón y que los órganos estén funcionando. Entonces, empieza a faltar oxigenación en los tejidos cutáneos, empieza a faltar nutrición, empieza a faltar hidratación de esos tejidos porque el cuerpo se lleva todo a donde en ese momento hay urgencia. Entonces, los pacientes pueden presentar mucha resequedad, mucha descamación. En el síndrome post-COVID lo que más vemos es problemas de dermatitis en donde hay descamación, resequedad, eso es lo más común, o puede haber brotes en donde hay una hiperestimulación. Cuando una piel está deshidratada, un mecanismo de defensa de la piel es aumentar la producción de grasa y eso pasa también mucho con todos estos temas de acné. El cuerpo dice, yo no puedo producir agua, pero puedo producir grasa, entonces aumento mi secreción de grasa y los pacientes empiezan a presentar granitos, brotes, abscesos. Entonces, estas son las complicaciones que se pueden presentar por este desgaste. En el caso del tema del cubrebocas, que pues no es parte del síndrome post-COVID, pero es parte de lo que estamos viviendo, pues hemos visto que hay muchas lesiones, hay dermatitis, hay mucho acné. He estado dando mucho manejo de pacientes con acné por cubrebocas, este tipo de lesiones. Se han hecho estudios en donde hay pacientes que no cambian seguido su cubrebocas y por ahí hay un video también que se hizo viral en donde una doctora se quita el cubrebocas que ocupó por 3 días y lo mete a estudio clínico para incubar bacterias y resulta que se forman todas las que no se puedan imaginar. Finalmente en la boca es una zona donde tenemos muchas bacterias, está haciendo mucho calor, y entonces tenemos una zona de riesgo para un hervidero de bichos, ¿no? Entonces, claro que va a cambiar el microclima cutáneo y los pacientes pueden presentar diferentes patologías. Pero para todo eso ya hay tratamientos, siempre y cuando se haga una buena valoración médica y se dé buen manejo. Y bueno, con esto estaríamos terminando, perdónenme, nuestra charla. Espero que haya sido información muy útil. ¿Qué es lo que yo puedo cerrar de esta charla y qué es lo que yo quería compartir con este auditorio? Que es muy importante que nos demos el tiempo para cuidarnos y en el caso de que nosotros hayamos presentado esta enfermedad, no cerrar a que ya estamos recuperados porque una prueba de laboratorio dice que somos negativos. Hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Si tú sigues con alguno de estos síntomas, no te estás volviendo loco. Es parte de un síndrome post-COVID que se presenta por una enfermedad sistémica y sí hay que hacer, o sea, sí se puede trabajar, sí es algo tratable y sí puedes tener un estado de salud óptimo, sí pueden mejorar tus condiciones y eso es lo que yo quiero que sepan todas las personas que nos están viendo. Sí te puedes recuperar, no estás loco, sí es cierto que hay muchos síntomas, todavía nos falta mucho de conocer y de estudiar de estas afecciones que está produciendo este virus y cada día pues salen cosas nuevas y se saben cosas nuevas, hay nueva información. Acércate,
pide una valoración y trata de ayudarte para que te sientas bien. Doctora Gabriela Shospa, por la valiosa información. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que la verdad tenemos bastantes preguntas. ¿En qué ciudades tenemos sucursales? Estamos solamente en la Ciudad de México. Nosotros ya abrimos este año con el tema COVID la consulta online. También nos pueden buscar para que hagamos una consulta online si estás en otra ciudad, pero actualmente tenemos sucursales en Satélite, en Colonia del Valle, en Zona Cuapa y en Observatorio. Esas son nuestras sucursales. ¿Qué tipo de enfermedades se pueden desarrollar en los pulmones? Después de que te da COVID, se ha visto que los pacientes en sus placas o en sus estudios de laboratorio presentan los tejidos pulmonares presentan atrofia. Entonces el paciente presenta una placa como si fuera fumador. Eso da como consecuencia que tengas poca capacidad respiratoria, vas a tener una insuficiencia respiratoria crónica, vas a tener mayor dificultad para, no es que no puedas hacer tus actividades, seguramente vas a poder ir a trabajar y todo, pero vas a ser mucho más susceptible a enfermedades respiratorias y vas a tener menor capacidad pulmonar. Puedes tener de pronto sensación de que te ahogas o dificultad respiratoria, tu oxigenación va a ser menor, si a lo mejor manejabas una de 96, pues vas a andar en 90, 92, esas son las consecuencias o las enfermedades que se pueden desarrollar. No veo más preguntas, no sé. Ay. Ya. Ahí está. ¿Podrías hablar más acerca de las terapias regenerativas? Sí, claro, mira, la verdad es que creo que dimos mucha información. Lo que te puedo invitar es que te acerques a nuestras redes sociales para que si a lo mejor tú tienes duda de alguna terapia en específico, nosotros te podamos orientar. Estamos como @Medixtetic, así nos pueden buscar con una X intermedia, Medixtetic, así estamos. Así nos pueden buscar en Twitter, en Instagram, en Facebook, esas son nuestras principales redes. Sí, sí se debe de llevar para regenerar los tejidos, pues debe de ser una dieta saludable, disminuir todo lo que son alimentos trans, azúcares refinados. Eso es algo que se tiene que quitar de la dieta y pues debe de ser frutas, verduras, proteínas y minerales. También te invito, si a lo mejor quieres algo mucho más personalizado, lo podemos hacer. Te podemos dar un plan nutricional que vaya de acuerdo a tus actividades y a tus necesidades. Claro que sí, sí es muy importante. El cuerpo se tiene que movilizar para que empieces a regenerar. Yoga, ejercicios cardiovasculares es lo que yo más recomiendo en estos pacientes. No pueden ejercicio de alto impacto, eso sí, no lo recomiendo. Tienen que empezar de menor a mayor y yo creo que este tipo de actividades que son muy cardiovasculares es lo que más nos puede ayudar. Depende del grado de lesiones que tengas. Me están preguntando algún tiempo estimado de rehabilitación. Todas estas funciones son personalizadas porque todos los organismos son diferentes. Hay pacientes que regeneran mucho más rápido y hay pacientes que se pueden tardar más y también depende de qué tan grave fue el COVID y de cuánto tiempo estuviste sin tratamiento de rehabilitación. Pero pues yo en los pacientes que he atendido actualmente nos vamos a 3 meses con muy buenos resultados. Pues en cuestión de preguntas serían todas hasta el momento. Muchas gracias por haber participado y expuesto este tema tan interesante, doctora Gabriela Shospa. ¿Algo más que quisiera agregar antes de despedir esta charla?
Pues quiero agradecer a Expo Vida y Salud por la invitación. Quiero agradecer al profesor Abelardo Reyes porque gracias a él estamos aquí. Y pues quiero agradecer que se abran este tipo de foros que son muy importantes y yo creo que en estos momentos que estamos viviendo una situación a nivel mundial, la salud yo creo que es lo más importante. Y sobre todo también recordarle a la gente que también están participando dentro de Expo Vida y Salud Virtual con un stand en el cual podrán buscarlo como Medistetic. De igual manera ahí pueden encontrar los números telefónicos de la doctora como sus redes sociales. Muchísimas gracias por la información que nos proporcionó, así como toda la participación de todos ustedes. Lo podrán encontrar este stand de Medistetic en www.expovidaysalud.com. Le recordamos que esta charla podrán verla nuevamente en la página de Expo Vida y Salud, así como también las siguientes charlas informativas que tendremos en estos días, en donde también encontrarás el calendario de las siguientes charlas. También nos podrán encontrar en nuestra página de facebook.com/Expo Vida y Salud Virtual. No olviden darnos like y compartir. Los invitamos hoy en punto de las 15 horas Ciudad de México. Tendremos el tema Sana tus pulmones y recupera tu valía. Muchísimas gracias, doctora Gabriela, por haber participado en esta charla tan interesante y de verdad que siga teniendo una excelente tarde y una excelente tarde a todos ustedes. Gracias. Hasta luego, muchísimas gracias.